¿Las imágenes, profe? Sí, en el aula virtual de imágenes y video. Sí, profe, estaban. Bien, nosotros habíamos hablado en la primera clase que los filtros se dividían según la presión que se le aplicaba, ya sea del lado positivo, sea presión, o vacío, o fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Eran las tres principales fuerzas impulsoras de la filtración, o sea, las caídas de presión debido a la presión misma, a la... perdón, gracias. O sea, la filtración debido a la presión hidrostática puede ser a una presión de bomba externa y a un vacío y a una fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Lo que son los filtros centrífugos. Hemos hablado muy ligeramente sobre eso y hoy precisamente quiero que ustedes vean los distintos tipos de filtros que acá tienen, ustedes están viendo en la compartir pantalla, ¿sí? Sí, se está viendo, Sí, profe. profe. Bien. Vamos a empezar con este, que es un filtro de estático, que son los filtros normalmente, tienen la forma y el tamaño, y eso lo digo porque lo he visto en la planta de agua de Las Delicias y de la planta Suquía. En Las Delicias hay una planta de tratamiento de aguas cordobesas que se llama la planta Suquía, donde tiene este tipo de filtros, que son filtros de mucho caudal, o sea, filtran muchos caudales y precisamente son los que son necesarios para el agua de consumo humano, o sea, como filtro final. Ustedes van a ver que tiene abajo una especie de tablones de hormigón que generan unos caminos de desagüe de agua y... Profe, hola, sí. perdón que le interrumpa. Estamos viendo la biblioteca de imágenes. No sé si abrió la imagen en grande, digamos. Sí, no estoy viendo, estoy compartiendo pantalla desde las mismas imágenes de otro lado, no del aula virtual. No. Sí, profe, pero la imagen en grande no la estamos viendo. ¿Y por qué yo sí? Desconozco totalmente. ¿Ahí la ven bien? Solamente estamos viendo la biblioteca de imágenes de su computadora. O sea, no estamos viendo el archivo en grande. Profe, me parece que tiene que compartir pantalla también a imágenes. Así se ve también la imagen en grande. Compartir pantalla, imágenes, sí. Ahí estoy compartiendo imágenes. Pero no muestra la imagen en grande, es raro. Déjeme, ahí sí, la ven en chico, aunque sea. Sí, ahora sí. Sí. Ahora la ven grande. Sí. Sí, profe, Ahora sí, se ve profe. bien. Ahora sí, bien, disculpen. Entonces decía yo que abajo son como una pileta de natación. En la planta Suquía de Las Delicias tiene más o menos 4 metros por 6 metros estas piletas, ¿sí? No son exactamente iguales a esta, pero evidentemente tienen abajo un sostén, un resalto del piso, sostén, donde van piedras grandes de 15, 20 centímetros y hacia arriba van más chica, hasta arena, ¿sí? Es el mismo principio de los filtros de las piletas de natación que algunos de ustedes pueden llegar a tener en su casa, ¿sí? Entonces, normalmente entra el agua cruda por aquí, pasa por la arena, las piedras, y el agua se toma de la salida del filtro, ¿sí? Una vez cada 4 horas o cada 5 horas, creo, en la planta Suquía, entra por agua de lavado, ¿sí?
que parte en contracorriente, ¿sí? En contracorriente se forma como si fuese un leudado de la arena superior que quita todas las algas que quedan pegadas, y por esta canaleta se descarta el agua, las mugres del agua de lavado. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Normalmente los volúmenes de filtrado para este tipo de filtro ronda entre 4,8 metros cúbicos por metro cuadrado hora de agua limpia, ¿no es cierto? Y 1,2 metros cúbicos por metro cuadrado de filtro hora para líquidos industriales, que son, o sea, líquidos que se filtran de esta forma. Es medio difícil de tipo de filtro estático para líquidos industriales, porque salvo que sean líquidos industriales de bajo contenido de sólidos que necesitan quitarse para cumplimentar con alguna normativa de volcamiento de agua a alguna fuente, ¿sí? Esta agua de lavado que entra por abajo, cerramos esta válvula y con la bomba bombeamos acá y lavamos de abajo hacia arriba, entra por esta canaleta y sale. Ese volumen de lavado normalmente se hace con 36 metros cúbicos por metro cuadrado hora en los filtros estáticos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda del filtro estático? Es como un gigantesco filtro de café, nada más que en el filtro de café nuestro no podemos hacer retrolavado. Es decir, en mi época nosotros secábamos el café para tomarlo nuevo, pero bueno. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Alguien que me diga si no o si sí. Así sigo. No, profe. ¿Podría explicar Bueno, la parte de lavado, profe? Que el no lo lavado, terminé. por esta sale el agua filtrada, ¿sí? Sí. Entonces, cuando el filtro se ensució arriba en la superficie, o sea, se colapsó la capacidad de filtro de la arena porque está todo tapado con algas del agua. Cerramos la válvula de agua filtrada y bombeamos de abajo hacia arriba, porque el filtrado va de arriba hacia abajo. El agua de lavado va de abajo hacia arriba. Todo eso se leuda, o sea, se eleva la arena y se va a la canaleta esta central que cae aquí, y esto va al drenaje, que es agua de lavado. ¿Está claro? Ahora sí. Bien. Hay distintos sistemas en la planta de agua de Suquía. La canaleta está en el centro, está en el medio, ¿sí? Entonces cuando se infla la arena por el agua de lavado que viene en contracorriente, se va al medio de la canaleta. O sea, siempre tienen una canaleta para colectar la capa de arena sucia que queda. Obviamente, cada tanto tiempo le van reagregando arena, ¿sí? Para mantener, digamos, incólume la capacidad de filtrado que tiene el filtro. Es decir, ustedes ven que hace 4,8 metros cúbicos por metro cuadrado por hora. Si tienen 24 metros por 5, son 100 y pico de metros cúbicos por hora, y tienen 2 o 3 filtros de eso, porque obviamente nosotros gastamos muchos gas. Otros filtros que son conocidos y que no les saqué foto son los filtros de mangas. Los filtros de mangas, si alguien se acuerda de la abuela Rosita cuando pasaba la aspiradora, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando pasaba la aspiradora que tenía una bolsa de lona la aspiradora? O sea, la aspiradora tiraba hacia adentro de la bolsa de lona la tierra, y por la trama de esa bolsa de lona salía el aire limpio, porque es siempre un balance de masa. Entra aire con mugre, la mugre queda dentro de la bolsa y el aire sale para afuera. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a ver otros filtros estáticos.
¿Lo ven a este el cartucho? No, profe, seguimos viendo la imagen anterior. ¿Esa? ¿Ahora? Sí, sí, Y ahora ahora sí. 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 Ahora sí. Bueno, esto es un filtro de cartucho, es decir, esta es la parte, del cabezal del filtro, y acá adentro de ese receptáculo va un cartucho que normalmente yo en casa tengo puesto debajo de la mesa de mi cocina, uno exactamente igual, donde el cartucho tiene la mitad de resina para ablandar un poco el agua y la otra mitad de carbón activado para quitarle el gusto del cloro, ¿sí? Evidentemente ahora lo tengo vacío porque el cartucho se ha puesto inalcanzable para pagar, así que estoy haciendo un autoahorro para tratar de comprarlo. Este botón rojo es para purgar, es decir, porque muchas veces cuando se cierra el agua ingresa, pasa por dentro, pasa por arriba del cartucho y va filtrándose, y cuando se filtró sale por la otra parte. Evidentemente cuando arrancan lo tenemos que purgar, o sea, hace un escape de aire para que se continúe con la filtrada. Este filtro que yo les acabo de decir tiene 40, 50, 25 centímetros de alto desde aquí hasta acá, más en la cabeza, es 5 centímetros, porque es 2x10, se llama el cartucho. Es un cartucho simple, es un cartucho casero, es un cartucho para una filtración, para que no me llene la pava de sarro ni los riñones de piedra. Pueden tener 1,20 m, 1,50 m de alto esto, ¿sí? 1,20 m, 1,50 m. Y dependiendo de los cartuchos, podemos llegar a hacer micro, ultra y nano filtración, ¿sí? Recuerden, micro, ultra y nano filtración, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se hace con este tipo de cartucho. Obviamente, el problema de estos cartuchos es que el área que presentan al filtrado da una función de tiempo de uso, es decir, de acuerdo al tamaño, uno más largo, de más áreas, resistirá más tiempo. Es decir, yo el 2x10, que sería 2 pulgadas por 10 pulgadas, serían 5 por 25. A mí, en mi casa, me dura 2 años, 3 años, cuando ya empieza a no salir más agua por la obturación del filtro, ¿sí? Entonces, estos filtros de cartucho no solo son para filtrados rápidos, sino que son para micro, ultra y nano filtración, ¿sí? Son muy visibles en todos lados este tipo de filtro. Vamos a ir ahora a estos filtros, que no lo ven, ¿verdad? No lo vemos, profe. ¿Ahora lo ven? No sé, no, profe. Si toca las flechitas que hay al medio, capaz cambia la imagen y podamos verla sin que tenga que cambiar de pantalla. Ah, tenés razón. ¿Ese lo ven ahora? No, profe. Deben un segundo. ¿Ahí lo están viendo el cartucho? Está cargando la imagen, por lo visto. El cartucho. Ah, quiero saber si ven el cartucho. Estamos viendo la biblioteca, profe. ¿La qué? La biblioteca. O sea, no vemos la imagen en sí, solamente vemos el grupo de imágenes.
Y ahí no ven el cartucho solo. No, profe. Ay, qué problema. Profe, si no, lo que pueda hacer, si tiene problemas para mostrar las imágenes, que cada uno vea las imágenes desde su V y usted indica si es la imagen 1, 2, 3, porque están con el mismo número cargadas en la V. Sí, pero me da bronca porque no, yo la imagen 3. Ahí no la ven. Aún no. ¿No ven nada? Denme un segundo. Profe, ¿puede intentar compartir la pantalla completa? O sea, que se vea todo, no solamente algunos. ¿Ahí están viendo o no lo ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Esto se llama filtro de hoja. ¿Sí? Es un filtro de hojas abierto. ¿Sí? Yo quiero que ustedes se hagan esta idea. Cuando nosotros tomamos mate, ¿sí? Y disculpen el ejemplo que les voy a dar, pero me parece muy significativo. Cuando ustedes toman mate, lo toman a través de una bombilla que está perforada y evita que chupen palo y hoja y tomen el mate, ¿verdad? Alguien que me diga sí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bien, alguno que me diga sí, yo le pago, pero que me diga sí, así no parezco loco hablando. Bueno, estos filtros se cierra la tapa, esta vez que tienen unas rueditas ahí, se empuja hacia adentro. Estas son placas que asemejan a bombillas, ¿sí? Cada placa de esto sería una bombilla. Es decir, es un caño que tiene adosado un montón de bombillas. ¿Está claro? Sí, profe. O sea que serían placas perforadas o son Pueden filtros. ser placas perforadas, pueden ser placas cubiertas con una tela, como si fuera cubierta como la cobertura de una paleta de tenis, ¿vieron? Sí. Bien, entonces, cerramos esto, se abulona, ¿sí? Se llena con el líquido a filtrar, se chupa de este lado, por vacío, se succiona y el líquido pasa por las placas y se va por este tubo. Y las tortas quedan pegadas a cada una de las, por así decirlo, bombillas que están alineadas en grupos. ¿Sí? ¿Está claro el tema cómo es? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces tiene como un para límite no olvidarme uso, de profe. decirle esto, la filtración es una de las operaciones unitarias más caras que hay porque los equipos son muy caros. Son casi todos son no continuos, o sea, son procesos batch. ¿Se imaginan ustedes que por más que hubiésemos secado el mate, si esto fuera un mate, lo hubiéramos secado, cuando abrimos para limpiar las bombillas y volver a usarlo, este lugar se pone mugriento bastante, o sea, se moja mucho esta zona, o sea, que son operaciones muchas veces muy sucias. Lo que tiene bueno este tipo de filtro es que podemos filtrar sin ninguna interacción con el medio ambiente, o sea, para suspensiones peligrosas, explosivas, etcétera, es un filtro bastante adecuado para ello. Si ustedes me dirán, sí, pero si es malo para el sistema, sí, es malo para el sistema, pero antes de abrir vamos a lavar la torta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a lavar la torta con agua común, AP constante, los lavados siempre son AP constante, los lavados son por desplazamiento del agua que desplaza el líquido que está mojando la torta y sacamos la torta mojada con agua. No hay posibilidades que al abrir chorree el líquido que sea ambientalmente peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, o sea, las ventajas son cerrado para vapores, es una mano de obra barata, es flexible. Las desventajas que tiene es que
suelen no tener una torta uniforme, ¿sí? No tiene una uniformidad de torta, porque a medida que va bajando el nivel de la suspensión, porque el líquido se va y el sólido queda, la forma de depósito de los sólidos es bastante aleatoria, ¿sí? Normalmente son entre 50 a 500 milímetros de mercurio, de acuerdo al tamaño del vacío que se le hace. Los costos de mantenimiento son bajos. Si yo sigo por acá, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, sí. ese otro filtro que obviamente al ser todo de acero inoxidable me está indicando que es un filtro de placas de una industria alimenticia, porque todos los equipos que intervengan en la producción de algún producto de consumo alimenticio, según el ANMAT, deben ser de acero inoxidable. Existe, y se los digo ahora para que lo recuerden, existe un folclore urbano que habla de que el ANMAT exige acero inoxidable 316L, o sea, low carbon, que es carísimo, es mucho más caro. El 304, el AISI 304, es mucho más barato y en ningún lado del ANMAT dice el número de acero inoxidable, solo dice acero inoxidable, ¿sí? Acá está. Quiero ver si podemos entrar en un video. ¿Estamos viendo el de las rueditas rojas? Sí, sí, lo estamos viendo. Exacto. Bien. Este es un filtro de placas y marcos o un filtro sándwich, ¿sí? Un filtro, yo le llamo filtro sándwich porque se va poniendo una placa, una lona, un marco, una lona, una placa, una lona, un marco, y así sucesivamente. Con este tornillo se ajusta todo el sándwich y se provoca la filtración. Yo les voy a mostrar el video. ¿Lo están viendo? No, profe, está la pantalla negra. ¿Ahí lo ven? Todavía no. No, profe. Qué malo. No. Profe, en las opciones de Zoom, cuando usted pone para compartir pantalla, le aparecen varias opciones según los programas que tiene abierto. Hay una opción que dice compartir pantalla a secas nomás, que no es ningún programa en específico, eso nos va a permitir ver todo. Filtro, montaje de placas. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, este es un filtro placa de una industria vitivinícola, evidentemente de Chile. Yo lo voy a ir cortando y les voy a dar las distintas partes. Normalmente yo una vez de jovencito quise comprar uno de estos sin la bomba y me corrieron porque eran de placas y marcos de teflón. Ya en esa época cuando yo era joven era inalcanzable el teflón. Estos filtros son carísimos, pero filtran grandes volúmenes de líquidos, normalmente de consumo humano, vino, agua. Ya les paso el video.
Fíjense, esto es una placa. ¿Pueden ver la flechita del que les indico? Sí, sí, profe. Sí, profe. Esto es una placa. Esto que sobresale acá es la lona. Esto en el medio es un marco. Esto es otra lona. Esto es una placa. Las placas son como las viejas, tienen una superficie ampliada, es decir, son como las tablas de lavar, ¿sí? No son lisas. ¿Por qué? Porque el líquido a filtrar entra por aquí, entra por el marco, se divide en ambos lados, o sea, el líquido sale por las dos lonas, el líquido baja entre la lona y la placa, ¿sí? Y se recoge. Entonces, dentro de la placa, pasado un cierto tiempo T, se acumuló la torta, ¿sí? Es como si fueran las celdillas de las abejas, así que hacen todo el panal en la celdilla, una vez que se llenó, el apicultor la tiene que sacar y vaciar. Acá pasa lo mismo. Seguimos. Ay, se puso pesado.
Chicos, este filtro son distinta tecnología. La placa y la lona es la misma cosa, ¿sí? ¿Entendieron? Sí, profe, sí. Dale. Sí. ¿Entendieron más o menos cómo es la operatoria del filtro prensa? Sí, profe, tengo una pregunta que nunca entendí cómo funcionan. ¿Esos tipos de filtros no tendrían como una caída de presión muy alta? Porque No tienen una caída de presión mayor que otras. Lo que sí, ustedes tengan en cuenta, ya voy a ver si entro en otra foto. A ver el filtro placa, acá, en la número 9. Profe, no estamos viendo nada. No, yo todavía no lo cargué. ¿Pueden ver ahí la foto esa? No, profe. no, está oscuro. ¿Esta la ven? ¿El cartucho? No, profe, no se ve. No, profe. ¿Ahí ven el filtro estático? Nada. Oh, qué horror. ¿Y ahí ven el filtro prensa? No, profe, fíjese las opciones de compartir pantalla de vuelta. Sí. Déjeme ver. Acá está. Ese, ¿está? ¿Lo ven? Está cargando la imagen. ¿Cargó? No, profe, no se abrió. O no vemos la imagen, vemos solamente la biblioteca. Profe, Algo estoy haciendo mal. profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué pasa? ¿Quiere que le dé una mano para compartir pantalla? Dale, ¿Se puede dale. hacer coanfitrión? ¿Ahí no lo ven? Ahí vemos el de metal, profe. El filtro prensa, ¿sí? Bueno. Ahí está el filtro prensa, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Profe. Bien. Este filtro prensa de chiquito es parecido al que vimos recién con el chilote. Estas placas pueden ser de 20 por 20, como decía este señor chileno, hasta 1,80 m por 1,80 m o 2 metros por 2 metros. El filtro prensa más grande que yo haya visto estaba en la cervecería Córdoba y servía para las 8 horas de filtrado de la cerveza antes de el envasado, o sea, se filtraba para que se retuvieran todos los sólidos que pudiera haber en suspensión
y tenía más o menos 1,5 metros por 1,5 metros y era de largo, el largo del sándwich era más o menos de 3 metros. Siempre, lo único que hacía yo cada vez que iba a la cervecería por algo era para ir a ver ese filtro. Vamos un poco más a otro filtro prensa. Este es otro filtro prensa. Este es otro sistema, siempre con los aros de conexión. Y este es la corredera donde van colgadas las placas marco. Estos son filtros. Acá está. Este es el mecanismo. Este es el mecanismo. Ingresa el líquido por dentro de los marcos, ¿sí? Por dentro de los marcos, sale a través de esas lonas corrugadas que decía el señor, ¿sí? O sea que en la filtración de un filtro prensa hay doble de área de filtrado, ¿sí? Hay doble de área de filtrado y acá en el caño superior se recoge y mientras se filtra acá, aquí, aquí y aquí, esto es bastante ampliado, se junta la torta, ¿sí? Es una torta muy linda, se forman muy buenas tortas, ¿sí? Y el tamaño les da el tiempo de uso y el caudal que pueden tratar. El agua de lavado en este filtro de torta obviamente entra en contracorriente, ¿sí? Al entrar en contracorriente, el área de lavado es la mitad del área de filtrado, ¿sí? El filtro entra dentro del marco, se divide en las dos cartones corrugados, por decirlo así, se divide en 2 cartones corrugados, o sea, tiene doble de área de filtrado que área de lavado. La área de lavado es un área normal, el área de filtrado es el doble. ¿Está claro hasta aquí? Sí, se entiende. Bien, vamos a ver qué otro. Estos filtros son los filtros de cartucho que normalmente, este Bosch es un filtro de combustible, ¿sí? Un filtro de combustible. Este filtro es un filtro de aire, ¿sí? Y dependiendo de la temperatura del fluido, porque nosotros vamos a filtrar tanto sea líquidos como gases. Este es para un líquido, para aceite, y este es para un fluido, para aire, ¿sí? Evidentemente el de aire, el aire ingresa a los motores de autos por la succión que produce el funcionamiento del motor. Y este filtro de líquido de aceite filtra el aceite por el movimiento de la bomba de aceite que tiene cada uno de los motores, ¿sí? Hay motores que filtran a flujo completo, es decir, todo el aceite es filtrado permanentemente, y hay otros motores que tienen lo que se llama una filtración diferencial. Filtran solo una parte del filtro del aceite total, con lo cual disminuye el consumo de energía y aumenta el rendimiento del motor, ¿sí? Normalmente este filtro de líquidos, que normalmente son líquidos calientes, es muy similar, lo que hay adentro es muy similar a esto, con la diferencia en que está rodeado como de un tejido de alambre para evitar que se deforme por la elevada temperatura, ¿sí? Sí. Oh, qué trucho. Este es otro filtro prensa, y vamos a ir a esto. Esto que son los filtros prensa, los filtros de tambor rotatorio. Aquí estamos viendo una parte donde el sólido que se pegó al tambor es rasqueteado por esta rasqueta, ¿sí? Vamos a ver algo más. Este es el sistema de filtro de rotatorio de vacío. Son unos... a ver, para que ustedes se lo imaginen, esto es parecido a lo que es, como si fuese un rallador de queso redondo, ¿sí? ¿Sí? ¿Entienden lo que les digo? Como si fuese un rallador de queso, de esos redondos. Sí. Donde están envueltos con una tela filtrante.
Sí, profe. Dentro del rallador hay secciones totalmente separadas. ¿Y por qué? Porque esta sección que está sumergida en la suspensión, aquí en esta zona estamos haciendo vacío para que ingrese el líquido y se pegue la torta. Entonces seguimos haciendo vacío. Este tambor gira, ¿sí? Este tambor gira muy despacito. Acá sale, ¿sí? Sigue la filtración. Acá en este momento se lava la torta, ¿sí? Acá hay un proceso se lo infla un poco para despegar la capa de sólidos y cuando llega la rasqueta recoge todos los sólidos. ¿Entendieron el sistema? Sí, profe. Clarísimo. Lo que es complicado de este sistema y que no he encontrado jamás, a pesar de haberlo visto, es una válvula rotatoria que hay acá. Hay una válvula rotatoria que ustedes se tienen que imaginar que es como si fuese el tambor de un revólver, o sea, que es un cilindro con un montón de agujeritos, ¿sí? Entonces, a medida que el tambor gira, los agujeritos se van coincidiendo entre la válvula que hace las funciones de succión y soplado y las perforaciones que tiene el rallador de queso. Con lo cual, siempre en un momento dado hay una parte de la válvula que succiona en la parte que está sumergida, succiona en la parte que sería la filtración. Esto sería parte de formación de torta, este es parte de filtración, este es parte de lavado y este es parte de despegado y quitado del sólido, ¿sí? Entonces Sí. siempre el rallador de queso se va a enfrentar en la válvula a las distintas operaciones de succión, de soplado y de lavado, por ejemplo, también si tuviera muy complicado. Este es un filtro. Ustedes ven que acá, en vez de ser un rallador de queso, es un rallador compartimentado, o sea, tiene compartimientos internos. Y este es uno funcionando que ven el sólido que se prensó sobre la lona y se va quitando. Yo ahora voy a ver si podemos pasar el video del funcionamiento de ese filtro. Profe, ¿puede haber un cierto porcentaje de que la lona se rompa con la parte del rasqueteado? No, viene totalmente regulado para que no se rompa la lona. Ah, o sea, tiene como una pequeña distancia de la lona para Claro, sacar... claro, es decir, no quita totalmente el sólido, siempre se deja una mini capa para que no se rompa la lona, ¿sí? Ahí están viendo el filtro rotativo. No, profe. ¿No lo ven? No, todavía. No escucho nada. Que no, profe, no se No, ve. profe. Pruebe de dejar de compartir y volver a compartir, si no. De enlace video. Denme un segundo. Si quiere, profe, puede ser alguien co-host para que le dé una mano con eso.
¿No lo ven? No, No, profe, profe, no se ve nada. no se está viendo. Estamos viendo un archivo de Word. Ajá. ¿A dónde pongo que alguien me dé una mano con esto? Yo, profe, si quiere, tengo el video a mano. Si me quiere poner como ¿Ahí lo ven? Hola, ¿ahí lo ven? Ahí sí, ahora sí. Sí, ahora se está sí, cargando profe. todavía. Sí, se ve. Está cargando, sí. Ese es el filtro rotativo, que la verdad que estuve muy alcohólico, es de la cachaza del aguardiente de caña de azúcar en Brasil. ¿Ve? Ahí está sumergido en la suspensión de licor y restos de la caña de azúcar. El filtro está girando. Y ahí está la placa, ¿ven la placa cómo está? Es regulable. Con estos tornillos ustedes regulan alejan o acercan la cuchilla de descarga del sólido. Ahí está la parte de lavado de la torta. Fíjense cómo se va secando, cómo se va secando porque está chupando. Entonces acá moja el lavado y apenas pasa el lavado ya se seca. Ahí se va juntando los trozos de caña de azúcar de la molienda. Bien, ¿alguna duda de los filtros de vacío continuo? No, profe, por mi parte no. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe dijo que la válvula rotatoria
puede tener problemas porque al enfrentarse a distintas operaciones puede sufrir desgastes, por ejemplo, ¿o por qué puede ser? No, esa válvula rotatoria es muy complicada, inclusive ustedes se han fijado que no la muestran en el video, ¿sí? Porque suelen ser válvulas de un desarrollo de muchos tiempos, porque tienen que ver con el ciclo de filtración, o sea, la parte de formación de torta, la parte, cada fabricante, cada maestrito tiene su librito, y con lo cual nadie quiere que le copien nada, ¿sí? Por lo tanto es bastante complicado de verla, pero tiene esa función, tiene una función de al mismo tiempo esa válvula está soplando en algún lado y succionando en otros lados de ese tambor rotatorio, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más, gente? Entonces vamos a ver ahora filtración centrífuga, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos ver. Teórico. No, esto ya lo vimos. Filtro científico. ¿Ustedes ven esta imagen? No está compartiendo, profe. ¿Qué? Que no está compartiendo. Ah, dame un segundo. Entonces. Para que no compartir, ¿cierto? Compartir, y voy a compartir esto. ¿Ahí la ven? ¿A la hoja? Sí, sí. Bien. En un filtro continuo como el que vimos recién, ¿sí? En un filtro continuo, el de tambor rotatorio de vacío, la velocidad de filtrado y la torta se mueven obviamente, es decir, la velocidad de filtrado y la formación de la torta se mueven con una velocidad continua, o sea, continuamente se está moviendo el filtro y continuamente se está formando la torta, ¿sí? Con lo cual, si yo tomo un cuadradito de filtro prensa, de filtro rotativo de vacío, con el tiempo va a estar realizando distintas operaciones, ¿sí? Va a cumplir un ciclo, va a empezar desde que se forma la torta, va a seguir donde se está filtrando, va a seguir donde se está lavando, va a seguir donde si hay un soplado se está despegando y va a seguir hasta que la cuchilla la raspe de la lona, ¿sí? O sea, permanentemente hay funciones que se están cumpliendo en el mismo momento y del tiempo del ciclo, ¿sí? O sea, no son condiciones estables, sino son condiciones transitorias, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos distintas etapas por lo que pasa un diferencial de área de ese filtro, que es formación de torta, filtración, lavado, despegado y recolección de la torta, lo cual significa un cambio constante en las condiciones del filtro, ¿sí? La caída de presión durante la formación de la torta, sin embargo, se mantiene constante y normalmente vamos a suponer, persignándonos que la filtración en un tambor rotatorio de vacío
se efectúa a P constante, con lo cual nosotros empezamos con la vieja y querida ecuación de P constante, que es la famosa KP, ¿se acuerdan que era la ecuación de una recta, que era la rama de una parábola desplazada del origen para distintos delta P, ¿sí? Donde teníamos hacíamos un KP igual a todo este sistema y un B igual a todo sistema. Como dijimos que es un sistema de filtración a P constante, y pasado un cierto tiempo T, vamos a abonar la teoría que dice que pasado un cierto tiempo T la resistencia de la torta era 0, ¿sí? Se hacía despreciable, lo cual no era cierto para otra teoría. B es igual a 0, o sea, todo B es igual a 0. Entonces integro la 1 entre dos tiempos y dos volúmenes de filtrado recogidos, ¿sí? Donde saco un tiempo del resultado de esa integración. Ese tiempo real de filtrado para formar la torta. O sea, es el tiempo real de filtrado para formar la torta. Es el tiempo que nosotros ocupamos en el filtro de tambor rotatorio de vacío. No, ese tiempo T de real de filtrado para formar torta es menor a un tiempo de ciclo. O sea, el tiempo del ciclo total de filtrado tiene un tiempo de formación de torta, un tiempo de filtrado, un tiempo de lavado, un tiempo de soplado y un tiempo de rascado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero bueno. Bueno. Luego, digo que el tiempo de formación de la torta es igual a la fracción de tambor que está sumergida por el tiempo del ciclo. F, fracción sumergida del tambor, y también es igual a la fracción sumergida del tambor dividida por las RPM, ¿sí? O sea, RPM pasa minuto arriba y sigue siendo tiempo. Entonces nosotros sabíamos también, por análisis que hemos hecho en las otras ecuaciones, que la masa de la torta es igual al volumen recogido por la cantidad de sólido que trae la suspensión, ¿sí? Con lo cual, hacemos la ecuación 5, y si decimos que el área que está formando la torta sobre el área formando la torta sobre el área total del filtro, me da la fracción de torta que está sumergida, la fracción de filtro que está sumergida. Y ponemos la 1 y la 4 en la 3 y sacamos esta ecuación, que es la ecuación 6, y la cual, haciendo otras operaciones matemáticas, que no es es esta, ¿sí? Bien digo. Divido por TC, me queda B, ¿sí? Que es B sobre AT sub C. ¿Se acuerdan? Siguen siendo siempre las mismas fórmulas, donde simplemente en vez de usar un tiempo de filtrado, estamos en un tiempo de un ciclo. Y si la resistencia de la torta es muy importante, alfa, si alfa varía con la caída de presión, sacamos ¿se acuerdan las ecuaciones empíricas de alfa? Que tenemos una A y una B, sacamos la A, que es alfa igual a alfa 0, por menos delta P a la S, lo reemplazamos y decimos de que el volumen del filtrado recogido es directamente proporcional a la caída de presión, e inversamente proporcional al tiempo de ciclo raíz cuadrado de ello, ¿sí? Y esa es una fórmula de filtrado del filtro de tambor rotatorio. ¿Alguna duda? Es muy sencillo esto.
No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que es la filtración centrífuga. En la filtración centrífuga vamos a acordar de que tenemos una serie de suposiciones que son complicadas, no complicadas, sino que son, me van a decir, Cacho, esto no se puede hacer así, pero sí se hace de ese sistema. Perdón, voy a ver si lo busco aquí. Filtro continuo, filtro centrífugo. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. Ustedes deben imaginar, tienen que imaginar, ayúdenme porque la imaginación es muy importante para las clases Zoom, que yo estoy dibujando un tambor, ¿sí? Este es el centro, el center line de un tambor, para que lo tengan en la mente, el tambor de un secador centrífugo de ropa, del poderoso Chiquitín, ¿sí? Entonces, del centro tenemos la pared del canasto interno del secarropas, que sería el medio filtrante. Tenemos torta pegada contra el canasto de metálico del secarropa y líquido contra esa torta, que obviamente con respecto al centro del canasto tenemos un radio 1, que es la cara anterior del líquido, un radio I, que es la cara anterior de la torta, y un radio R2, que es el radio del canasto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces radio de superficie de líquido ingresante, radio de cara anterior de la torta y radio interno del canasto o filtro. Para la filtración centrífuga, nosotros debemos hacer una serie de suposiciones, ¿sí? Tenemos que hacer muchas suposiciones, ¿sí? La suposición se consideran nulos los efectos de la gravedad y cambios en la energía cinética del líquido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el líquido entra, suponemos que cuando el líquido entra al canasto del secarropa, directamente se va en contra de las paredes del filtro, ¿sí? No se llena de agua el fondo. O sea, el efecto de gravedad no. Y siempre el movimiento, la cinética del fluido entra y se mete a la torta. Suposición número 2. La caída de presión debido al efecto centrífugo, ¿sí? Porque estamos haciendo caída de presión debido a efecto centrífugo, igual al arrastre del líquido fluyendo a través de la torta. O sea, esto quiere decir que esa caída de presión producida por el efecto centrífugo es una caída de presión como si fuese de un filtro a presión, ¿sí? 3. La torta, ¿sí?, está completamente llena de líquido, ¿sí? 4. Otra suposición, el flujo del líquido es laminar en la torta. 5ª suposición, en la resistencia del medio filtrante, o sea, del canasto del filtro centrífugo, es constante. Y en la 6ª suposición, la torta es casi no compresible, con lo cual alfa es constante en todo el espesor de la torta. Estos filtros normalmente, yo se los dije una vez, lo vi y normalmente es donde más se usa, en la formación de los cristales de azúcar, ¿sí? Donde el agua madre pasa, denme un segundo, el agua madre pasa a través de los cristales, después de la cristalización del azúcar, el agua madre pasa a través de los cristales y queda esa torta de azúcar blanco, que normalmente esas tortas de azúcar blanco, en la mayoría de los casos se utilizaban para
para, ¿cómo se llama? Para los cubitos de azúcar, ¿sí? Los daditos de azúcar que en Buenos Aires, es lo único bueno que tiene Buenos Aires en los cafés, que todavía te dan café en cubitos, ¿sí? Bien, esas son todas las suposiciones que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer estas y algunas más, ¿sí? Porque evidentemente la fuerza centrífuga depende del radio de aplicación de esa fuerza. Evidentemente nosotros vamos a despreciar la modificación que se genera en el radio de aplicación de esa fuerza centrífuga a la luz que se va acumulando la torta, ¿sí? Entonces vamos a partir de una ecuación que siempre es esta, que son siempre las ecuaciones de filtración a P constante, ¿sí? Donde acá la derivada de B con respecto a T, o sea, la cantidad de fluido recogido en función del tiempo, la llamamos Q, que es tasa de flujo volumétrico del líquido, ¿sí? Tasa del flujo volumétrico del líquido, que sustituyendo la 1 en la ecuación general de menos delta P, ¿se acuerdan la ecuación de que decían menos delta P era igual a menos delta PC menos delta PM? Entonces queda esta ecuación donde está la parte de resistencia de la torta y parte de la resistencia del medio filtrante. Esta caída de presión es debida al efecto centrífugo, o sea, entre P2 y P1 tenemos aquí introducido lo que es la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular entre los radios de aplicación, el radio 1 y el radio 2 al cuadrado, ¿sí? Porque es WR al cuadrado la aceleración angular. Ecuación básica esta de la caída de presión por efecto centrífugo, donde omega es la velocidad angular y ρ es la densidad del líquido. Esta que se hace una combinación para Q y nos da esta ecuación, ¿sí? Si A varía mucho con el radio, porque dijimos que la fuerza centrífuga dependía del radio de aplicación. Supongamos que el canastito es muy chico y el área va a variar muchísimo con el radio de aplicación de la fuerza centrífuga, ¿sí? Vamos a ver. Me queda esta ecuación, que era igual a la anterior, donde introduzco A sub L y A sub A. En vez de poner área sola, divido en dos áreas, que una es la media logarítmica del área de torta y media aritmética del área de la torta, que están dadas por estas dos ecuaciones, con lo cual ahí tendríamos nosotros la confirmación del caso en que el área sí varía mucho, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Es muy simple todo esto, ¿sí? Profe, ¿por qué se elige la media logarítmica de la torta? Es como que no entiendo la selección del ¿Por qué se AL. elige la media logarítmica? Porque es una forma de aplanar ese área, ¿sí? Es la forma matemáticamente posible de aplanar el área y de darle un promedio, porque si no, les digo, si ustedes parten de 6 suposiciones, y de la peor de todas, que es que dice que la velocidad, digamos, la fuerza centrífuga depende del radio de aplicación, y nosotros directamente nos fregamos del radio de aplicación, porque obviamente a medida que se va formando la torta, va modificándose el radio de aplicación, ¿sí? Sí, comprendo. ¿Entiende? Entonces, normalmente, debido a todo esto, y los fabricantes que también se asustan de todas las suposiciones que hacemos nosotros y hacen ellos, los filtros de los que filtran por fuerza centrífuga normalmente no son de tortas muy grandes, son de tortas más bien de poco espesor, o sea, póngale para un diámetro
Yo me acuerdo por un diámetro que tenía 90 centímetros el canasto, la torta era más o menos de 10 centímetros la que se forman, y ahí paraban el filtrado y retiraban la masa de cristales de azúcar. ¿Alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a hablar rápidamente de lo que son las acá en filtros. Vamos a pasar a lo que es la filtración mediante membranas. ¿Aquí están viendo? Sí, profe. Bien, estos son medios filtrantes que de membrana, para lo que se llama filtración por membrana. La filtración por membrana va desde la micro, ultra, nano hasta la ósmosis inversa. Ustedes ven aquí en este gráfico que en la microfiltración pasa agua, pasan sales y pasan macromoléculas, y sólidos suspendidos son retenidos. En la ultrafiltración pasan agua, sales y son repelidos o retenidos macromoléculas y sólidos suspendidos. En la nanofiltración pasa el agua, algunas pequeñas especies iónicas, iones, ¿sí? Y retiene las especies no iónicas, ¿sí? Y la ósmosis inversa retiene las sales, retiene hasta los virus, algunos virus más o menos, no microvirus, pero algunos virus los retienen. Esa es la metodología y la permeabilidad que tienen las distintas membranas para los distintos procesos. Yo les vuelvo a repetir de que la ósmosis inversa es muy linda, normalmente tiene la capacidad de... son todas filtraciones a la larga o a la corta, son sistemas batch, porque en un determinado momento entre los cartuchos de micro, de ultra y de nanofiltración hay que reemplazarlos. Estos micros, ultra y nanofiltración reemplazamos y le ponemos uno nuevo, mientras que en la ósmosis inversa se puede ir cambiando alguno de los cartuchos a medida que va operando. Esos cartuchos son de una recuperabilidad total y se van cambiando sin tener que detener por largos periodos de tiempo el filtro. Acá hay que parar en la nano, ultra y micro, parar y... ¿cómo se llama? Y cambiarlo. En lo otro, mientras se para, se cambia uno o dos cartuchos y listo. En la microfiltración, de 0,5 a 10 micrones, en la microfiltración. En la ultrafiltración, de 0,5 a moléculas de 10 a la menos 3 micrones. En la nanofiltración es prácticamente para iones. Y esas membranas de filtración son polímeros que son de acetato de celulosa, poliacrilonitrilo, poliamida, polisulfonados, poliimidas, y hay algunas que son los poros de esas membranas están revestidos con, revestidos esos poros con algunos iones metálicos que la hacen más resistente al proceso de filtración, ¿sí? Este es un equipo para una casa de ósmosis inversa, ¿sí? Recuerden que la ósmosis es pasar un solvente a través de una membrana de una solución menos concentrada
hacia una solución más concentrada. Por eso la ósmosis es un proceso que todos los organismos animales y nosotros tenemos en nuestro organismo de intercambio de proteínas en las paredes celulares que hacen de ósmosis. En la ósmosis inversa es al revés, es de los más concentrados de sólido, el solvente pasa a la menos concentrada, ¿sí? O sea, es una recuperación de solvente. Estos son bancos de cartuchos de ósmosis inversa, ¿sí? Bien, esto escríbanlo en algún lado. La ósmosis inversa es muy linda porque normalmente ahora todos los calderistas, en vez de tener que meter sales, ablandar aguas y qué sé yo y qué sé cuánto, han encontrado en la ósmosis inversa un mecanismo invalorable para alimentar agua a la caldera sin que la caldera sufra consecuencias por sales suspendidas en el fluido. El problema de la ósmosis inversa es que no podemos sacar agua de la canilla y pasarla directamente por los cartuchos de ósmosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que destruyen la vida útil de un cartucho de ósmosis, ¿sí? Que son, uno, la dureza en carbonato de calcio, ¿sí? Y dos, el cloro. Con lo cual, el agua, para hacerle ósmosis inversa, es decir, que nosotros contrarrestamos la presión normal osmótica y la contrarrestamos aumentando la presión y la hacemos ósmosis inversa, el agua esa hay que ablandarla, o sea, quitarle porcentajes de carbonato de calcio, o sea, la dureza del agua. Y a su vez hay que pasarlo por un filtro de carbón activado para retirarles el cloro, porque el cloro es sumamente nocivo para las membranas de la ósmosis inversa. Ahora bien, la ósmosis inversa, la primera vez que yo tuve noción, era un adolescente, y los árabes habían contratado este tipo de sistemas para desalinizar agua de mar, debido a que ellos no viven en un oasis, o sea, normalmente tienen mucho desierto. Al poco tiempo, cuando ya estaba en la facultad, me llamaron, no me llamaron, no sé cómo, fui a parar a una charla de una empresa americana que vendía estos sistemas de ósmosis inversa para poblaciones de 6.000 a 10.000 habitantes, y que la Dirección Provincial de Hidráulica estaba pensando instalar normalmente en la zona sur de la provincia. ¿Por qué? Porque en Córdoba al sur, México y alguna zona de la India son 3 zonas en el mundo donde hay mucho arsénico en el agua, ¿sí? Entonces, pensaba Hidráulica que con la ósmosis inversa podían retener el arsénico. Y en ese momento, estamos hablando del año, ya les digo, 76, 75, 76, la gente que lo vendía hablaba de $60 el metro cúbico de agua producida, ¿sí? Hoy, la ósmosis inversa eroga 1 metro cúbico a un costo de $0,06 por metro cúbico, o sea, 6 centavos, 0,06 de dólar por metro cúbico. Con lo cual la tecnología ha mejorado, y hay pueblos donde tienen una doble alimentación de agua en la casa, en todas las casas, donde tienen el agua común que usan para el baño, para riego, para lavado de baño, de piso, y otra alimentación que les da 50 a 100 litros de agua osmoseada, que se llama osmoseada, que es el agua que usan para alimentar y para tomar, ¿sí?
tengan en cuenta también otra cosita de la ósmosis inversa. El agua producida, o sea, el agua producida, osmoseada, no se puede ingerir como sale de la ósmosis directa porque tiene una alta tasa de acidez y provoca algunos derrames cloacales en las personas que la ingieren porque tiene mucha acidez. Con lo cual hay que resalinizarlas para que puedan ser consumidas por los seres humanos, ¿sí? La otra cosa es que normalmente se hace, este está en tres etapas, ¿sí? En tres etapas, ¿por qué? Porque el agua que no se osmoseó es mucha, la que hay, digamos, el líquido, el solvente, que no pasa la membrana, normalmente suele ser casi mitad y mitad. Mitad pasa y la mitad no pasa. La mitad se osmosea y la otra mitad no se osmosea. O sea, hay mucho desperdicio de agua, con lo cual se hace en un tren de ósmosis para tratar de ¿cómo se llama?, de optimizar el proceso digamos, yo no me gusta llamarlo filtración, pero está dentro del tema de filtración. Esto es una difusión a través de una membrana, o sea, es difusión a través de membrana. ¿Está claro el tema hasta aquí? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacerme? No, profe. No, profe. No, profe. A ver, díganlo con onda, si no me parece que no le entendieron nada de lo que dije. No, profe, no hay ninguna pregunta. Yo entendí bien. Bien. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? No, solo dije que yo entendí bien. Está todo bien. Bueno, me alegro que hayan entendido bien. Esto está, creo que está en el aula virtual, o está ahora que está grabado. Sé que alguien ha logrado subir la grabación de las clases al aula virtual. Espero que lo sigan haciendo. Y nos vemos el martes próximo, que vamos a empezar a hablar. Acá terminamos de hablar flujo de fluido alrededor de partículas de sólido y vamos a pasar a hablar sólidos que atraviesan masa de líquidos o de fluidos, ¿sí? Que es los procesos de separación por sedimentación, y con eso terminaríamos lo que es la interacción fluido y sólido. Para entrar después en lo que es líquido, fluido solo, que son las mezcla bombas, y después veremos parte de cañerías y accesorios. ¿Alguna pregunta más? Profe, en el programa figura que el martes próximo tenemos el primer parcial teórico. El primer parcial teórico. Bueno, el martes será el primer parcial teórico. No, preguntaba, no sé si entonces entra hasta filtración. Va a entrar filtración y ¿qué es lo que tienen? Sólido y filtración, ¿sí? Sí, tenemos sólido. Bueno, yo les voy a avisar por autogestión, porque puede ser que lo posterguemos una semana más al parcial. En un rato ya le subo en autogestión si sí o si no es el parcial el martes. ¿Está claro? Bien, gracias. Listo, profe. Bueno, profe, en realidad se demoró una clase de filtrado, pero porque ya tendríamos que haber terminado y haber empezado con sedimentación, pero bueno, no se pudo. Diga. Yo quería preguntarle sobre el tema de los videos que pasó recién, si puede pasar el link, por lo menos para verlos después. Están en el aula virtual, ¿eh? Ah, ¿están en el aula? Ah, listo. Sí. No Estuvieron ocultos hasta esta mañana, y yo esta mañana, como quedé con Pichoni, los abrí para que ustedes lo puedan ver. Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, que anden bien, suerte, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches.